Suelo de la región 2, ubicado en el municipio de Pozoltea, del departamento de Chinandega. Sí, adelante, Pedro, te escuchamos. Escuchamos. Bueno, les voy a compartir prácticas ecológicas para la conservación de suelo y agua en la producción de grano básico. Primero tenemos que saber el concepto que es de la degradación de suelo, y consiste en la remoción y el transporte de las partículas superficiales por acción del viento y del agua. Cuando hablamos de degradación del suelo, no solo se trata de la parte física, se ven tres aspectos de degradación o tres factores. La primera degradación es la degradación física, es la que podemos ver visual, la que podemos observar. En esa degradación física se modifican algunos parámetros del suelo, como la textura, estructura, densidad aparente, densidad real. Tenemos otro tipo de degradación que se da siempre con la erosión del suelo, que es la degradación química. Cuando se pierde esa parte física, esa capa fértil, también vamos perdiendo los nutrientes que se encuentran en esas partículas que estamos perdiendo. Y la última degradación, que es la degradación biológica. La degradación biológica no es más que los microorganismos que se encuentran en ese suelo que estamos perdiendo. La degradación es un concepto bastante manejado. Sabemos que hay diferentes factores como el viento y el agua, pero hay otros factores que es causado por el humano, como es la erosión mecánica o erosión por labranza. Ahora, debemos preguntarnos por qué manejar y conservar el suelo en nuestro sistema productivo. Sabemos que la explotación, tanto extensiva y intensiva de las tierras, está generando diversos procesos erosivos y a la vez degrada el recurso del suelo en diversas partes del mundo. Uno de los objetivos de los productores es aumentar la producción y productividad de la finca, y esto se va a lograr solo cumpliendo con el uso racional del suelo de acuerdo a sus características. El buen uso del suelo se logra a través de la incorporación de prácticas de manejo y conservación del suelo como mecanismo para reducir la degradación y llegar a la sostenibilidad del medio. Ahora, ¿en qué consiste el manejo y conservación del suelo? Cuando hablamos del manejo y conservación del suelo, no se refiere solo a prácticas estructurales, a prácticas físicas como las que ya conocemos, como barreras muertas, barreras vivas, acequias, entre otros, sino que es un sistema que complementa y combina obras estructurales, medidas agronómicas y de fertilidad y agroforestal. Este sistema debe aplicarse de la forma más completa posible si se desea tener éxito en la protección del suelo, así como también en la productividad en nuestros lotes. Bueno, el manejo y conservación del suelo tiene varios objetivos. El primero, controlar la erosión, aprovechar mejor el recurso agua y conservar y mejorar la fertilidad del suelo que tenemos en nuestra finca. Existen algunos principios importantes para mejorar la salud de los suelos. El primer principio y primordial es mantener el suelo cubierto tanto como sea posible. Otro principio es perturbar el suelo lo menos posible. Cuando vamos a perturbar el suelo lo menos posible es en cuanto a la labranza. Tenemos que hacer acciones de no remoción del suelo, por ejemplo, labranza mínima, labranza cero, entre otras prácticas. Un tercer principio es aumentar la infiltración y la retención de la humedad. Y un cuarto principio, diversificar rotando cultivo usando mezclas de cobertura vegetal. Ahora, cuando hablamos de proteger la superficie del suelo, sabemos que la cobertura vegetal protege el suelo contra el golpe de las gotas de lluvia y el arrastre de las partículas por el agua escorrentía, además de aumentar la infiltración de agua. Algunas prácticas ecológicas de conservación del suelo nosotros ya la manejamos, ya la hemos venido practicando, pero es necesario recalcarla. La primera es el sistema de labranza que manejamos en nuestro sistema productivo, en nuestros lotes, que debería ser labranza mínima y labranza cero. Cuando hablamos de labranza mínima, es la roturación mínima del suelo, y labranza cero ya la hemos venido practicando como siembra al espeque
o siembra directa. Incluso en la actualidad existen implementos especializados de siembra directa que solo roturan el suelo de modo que solo alcance la semilla y el fertilizante que se va aplicando. Otra práctica es la capa material vegetal muerto o rastrojo mulch. Es una práctica que muy poco la hacemos y que es muy importante, incorporar el rastrojo de la cosecha anterior. Sabemos que esta práctica nos trae muchos beneficios como la mayor humedad del suelo, control de maleza y detiene el arrastre de las partículas. La siembra en contorno en curva de nivel. Manejamos que la siembra siempre tiene que ser sobre curva de nivel. ¿Qué nos permite esto? Cortar la pendiente en longitud y la inclinación de la pendiente. Se nos va a reducir el porcentaje, ya que los surcos se establecen paralelamente a la longitud de la pendiente. Siembra de abono verde es una práctica bastante manejada. Sabemos que nos trae múltiples beneficios. Hay diversas especies de leguminosas que nos ayudan a este propósito, como canavalia, caupí, terciopelo, que además de proteger el suelo, nos aportan nutrientes, principalmente nitrógeno. Ahora, otro de los aspectos es reducir el largo e inclinación de la pendiente. Ya manejamos que existen variedades de prácticas que reducen el largo de la pendiente y con eso la velocidad de escorrentía también ayuda a aumentar la penetración del agua en el suelo y reducen así la cantidad de suelo perdido por los procesos erosivos. Además que estas prácticas ofrecen una plataforma cultivable en aquellas pendientes de mayor escala. Tenemos entre esas prácticas barreras vivas, que sabemos que son plantas de alto follaje, alto sistema radicular, que se establecen sobre curva de nivel y cortan la pendiente. Las barreras muertas, que igual se establecen en curva de nivel, pero son generalmente construidas de piedra, pero esta práctica es más para fincas o lotes donde existe ese material. No vamos a hacer esta práctica en lotes que no existe material para realizarla. Acequias o zanjas de ladera que nos ayudan a infiltrar, aunque es una práctica que requiere bastante mano de obra, pero es muy importante aplicarla. Tenemos terrazas de base angosta que son para pendientes mayores de 8%, terrazas de base ancha que son para pendientes menores de 8% y cultivo en callejones como un sistema agroforestal, que además que cuando lo establecemos en curvas de nivel nos ayudan a reducir la inclinación de la pendiente y nos aportan nutrientes porque establecemos especies leguminosas que aportan nitrógeno. Rotación de cultivo. Esto es importante enfocarnos, ya que es una práctica sencilla y que nos brinda muchos beneficios. Uno de los objetivos es lograr una ocupación máxima del suelo en espacio y tiempo. Otro objetivo es mantener una cobertura permanente para disminuir los riesgos de erosión. Mantener y mejorar la fertilidad del suelo, ayudar a prevenir la incidencia de plagas y reducir los efectos negativos del clima. Existen algunos principios de una buena rotación de cultivo. Primero, hacer siembra precoces temprana y con alta densidad y realizar una buena fertilización para permitir una cobertura rápida, ya que nos va a permitir que el suelo no esté desnudo. Elegir el cultivo más denso para la época de mayor precipitación, de tal manera que nos cubra la mayor parte del suelo y nos evite pérdidas por erosión. Propiciar el crecimiento alternado de cultivo con diferentes profundidades del sistema radicular. ¿Por qué este principio? Sabemos que hay algunos cultivos, la mayoría de cultivos, por ejemplo, anuales, traen a una profundidad de 20 centímetros. El 80% de la raíz está ubicado en esa profundidad. Entonces, si alternamos una buena rotación con cultivos que tienen otra distinta profundidad, los nutrientes van a ser diferenciadas la extracción en el suelo, ya que si sembramos maíz a 20 centímetros de profundidad va a haber la misma extracción. Por ejemplo, si sembramos
un sorgo en otra rotación que va a ver que está a unos 20 centímetros. Entonces tenemos que establecer y saber cuánto crece las raíces de nuestro cultivo y a dónde se encuentra el 80% de las raíces ubicadas en profundidad para hacer un buen sistema de rotación. Alternar cultivos agotadores. Esto ya lo hemos venido haciendo, pero es importante mencionarlo. Agotadores cuando extraen bastante cantidad de nutrientes, como la gramínea, maíz, sorgo, arroz, con cultivos que mejoren la fertilidad, como la leguminosa, en este caso los diferentes tipos de frijol, que nos aportan nitrógeno. Una práctica importante que nos vamos a enfocar específicamente es la incorporación de materia orgánica al suelo, porque la materia orgánica es un indicador de la calidad de la salud del suelo. ¿Cuáles son los beneficios de la materia orgánica? Primero, que regula el pH del suelo impidiendo variaciones que serían perjudiciales para la nutrición de las plantas y los microorganismos del suelo. Aumenta la capacidad de cambio de los suelos, que significa mayor reserva de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Aumenta la capacidad de cambio de los suelos. Los suelos, para que puedan retener nutrientes, tienen que tener carga negativa. Para tener carga negativa, esto principalmente lo tiene lo que es la fracción arcilla y la materia orgánica. Al tener carga negativa, el suelo tiene capacidad de cambiar con los nutrientes de carga positiva. Por ejemplo, si yo tengo bastante cantidad de materia orgánica, por lógica saco que voy a tener una alta cantidad de nutrientes como calcio, magnesio, potasio, micronutrientes y especialmente el nitrógeno orgánico que se mineraliza. Provee nutrientes en forma orgánica, mantiene la reserva orgánica de nitrógeno del suelo, como ya se lo mencionaba, regula la temperatura del suelo en época lluviosa, así como también en época seca. Mejora la estructura del suelo, mejorando el flujo de agua, gases y nutrientes. Tenemos que tener claro que el suelo es todo un sistema y tiene una fase líquida y una fase gaseosa. Cuando hablo de fase líquida y fase gaseosa, es que tiene que tener un equilibrio entre la cantidad de agua y gases que se intercambian en los poros del suelo. Otro beneficio de la materia orgánica es que aumenta la biodiversidad de los microorganismos del suelo, favoreciendo la biotransformación de las sustancias que se encuentran en él, o sustancias orgánicas. Cuando decimos que favorece la biotransformación, para que se puedan transformar los nutrientes necesitan la acción de los microorganismos para hacer una transformación de un nutriente orgánico y mineralizarlo, que sea de manera que sea disponible para las plantas o el cultivo en sí. Entonces, manejamos diferentes tipos de materia orgánica que ya conocemos. Podemos incorporar cualquiera de ellas. Entre ellas está el que es lombrihumo, que sabemos que es el abono de origen de la biotransformación que hace la lombriz roja californiana. La incorporación de compost, que es la descomposición de material vegetal, y de origen animal, que se hace a un cierto tiempo con ayuda de la temperatura y la humedad. La incorporación de estiércol de animales, pero descompuesto, ya que si lo usáramos fresco no causaría problemas en los cultivos. Y la incorporación de otras fuentes de materia orgánica como bocachi, que ya es un tipo de abono más procesado que los anteriores. Pero ¿qué es lo importante de esto cuando vamos a incorporar materia orgánica? Antes de aplicar un abono orgánico es importante establecer sus características, entre las cuales les voy a hablar las principales. La composición elemental. Cuando hablamos de la composición elemental es qué cantidad y qué nutrientes tiene ese abono orgánico por kilogramo. Cuando hablamos qué cantidad de nutrientes puede ser, si tiene calcio, si tiene magnesio, si tiene nitrógeno, si tiene potasio, cuánto materia orgánica voy a incorporar al suelo de ese abono orgánico. Pero para esto se necesita un análisis de laboratorio previo. No es verdad que hay mucha guía técnica que dicen al productor aplicar 20, 50 quintales por manzana. Eso no es totalmente cierto. Eso va a depender con los materiales que se realizó el abono orgánico que yo estoy utilizando.
Por ejemplo, si yo utilicé el lombrihumo, utilicé estiércol para alimentar a la lombriz, la composición de nutrientes que trae ese abono que transformó la lombriz no va a ser igual a una composición de nutrientes si lo alimenté con desechos de cocina, por ejemplo. La carga nutricional va a ser diferente. O no va a ser igual un compost elaborado con ciertas proporciones. Cuando hablo de proporciones, si le metí 60% de estiércol, 20% de suelo y 20% de origen vegetal, a uno que le metí 50 de suelo y 50% de estiércol. Entonces, la composición elemental cambia dependiendo de los materiales que yo utilizo para elaborar mi abono orgánico. Pero para esto tengo que ir con una muestra de laboratorio a determinarlo. Ahora, la humedad. La humedad es importante para aplicar abono sólido y en todo tipo de abono. El contenido de humedad debe ser menos del 15%, lo cual facilita y barata su transporte y aplicación. Relación carbono-nitrógeno. Este parámetro es importante, no solo en abono orgánico, sino en suelo. Como base en los contenidos de carbono y nitrógeno total, es una medida de la facilidad de mineralización del abono. ¿Qué nos va a indicar una relación de carbono-nitrógeno? La calidad de nuestro abono orgánico, por eso es importante analizarla. Normalmente se mantiene entre una relación entre 25 a 40, 45 de carbono-nitrógeno. pH. El pH es necesario para conocer el peligro de acidificación o de alcalinización que pueda tener el abono en el suelo por la aplicación. Si vamos a utilizar un abono orgánico, tenemos que medirle este parámetro, es necesario. Porque, por ejemplo, si es un suelo alcalino, ¿qué cantidad tenemos que calcular? ¿Qué cantidad de ese abono, según el pH que nos arroja, es necesaria para regular el pH del suelo? ¿Y con qué cantidad no nos va a brindar algún problema, generar un problema en el suelo? Conductividad eléctrica. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, se refiere a la cantidad de sales que hay en un elemento, ya sea suelo, sea agua, sea abono orgánico. Frecuentemente en el caso de abono orgánico, la conductividad eléctrica es alta. Cuando decimos que es alta, es que hay diferentes tipos de sales. Cuando hablamos de sales, es que hay diferentes tipos de nutrientes, como potasio, calcio, magnesio, sodio, micronutrientes. Y si hay en muchas cantidades, tenemos que ver si el cultivo que tenemos establecido no genera toxicidad en ello, la aplicación en altas cantidades. Entonces tenemos que regular la aplicación según la conductividad eléctrica que nos arroje este abono orgánico. Estos son los parámetros necesarios cuando vamos a incorporar, y esta es una de las prácticas más importantes de las prácticas agroecológicas para conservar y mejorar la fertilidad de nuestro sistema productivo en nuestra finca. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y los invito a hacer uso de los servicios que generamos, que realizamos aquí en el Laboratorio de Suelo y Agua Fidel Castro Ruz, ubicado en Pozoltega, del departamento de Chinandega.